Hola, en este tutorial vamos a trabajar con los mensajes MIDI de cambio de banco y de cambio de programa. En líneas generales, estos dos tipos de mensaje lo que me permiten hacer es, por ejemplo, si yo estoy trabajando con un sintetizador que tiene, no sé, distintos sonidos de piano, poder pasar de un sonido a otro, sin tener que ir y hacerlo con el mouse manualmente en determinado momento de la canción. Es decir, que yo, por ejemplo, en determinado momento de la canción va a estar sonando un piano, digamos, de concierto, y cuando yo envío ese mensaje MIDI de cambio de banco y de cambio de programa, cambia automáticamente, por ejemplo, a un sonido de piano eléctrico. Para entender un poco la diferencia entre lo que es un cambio de banco y un cambio de programa, los invito a que trabajemos en primera instancia con este módulo de sonido, que es bastante completo. Reconozco que los sonidos resultantes no son de los mejores, pero sí nos va a permitir entender la diferencia entre lo que es un cambio de banco y un cambio de programa. Para que nos demos una idea, ustedes están viendo acá los distintos sonidos que tiene este módulo de sonido, y si nosotros hacemos clic, vamos a ver que tenemos un montón de opciones. Por ejemplo, si yo entro a solo strings y violín, dentro de ello tengo un montón de violines, por ejemplo. Lo que me va a permitir el mensaje de cambio de banco es ir alternando entre estas carpetas, llamémosle violín, viola, cello, contrabajo, arpa, incluso también entre todas estas carpetas. Y lo que me va a permitir el mensaje de cambio de programa es, una vez que yo ya establecí el mensaje de cambio de banco, supónganse que lo puse direccionado a esta carpeta violín, luego a través del mensaje de cambio de programa voy a poder ir cambiando entre estos distintos sonidos: violín vibrato, violín spiccato, pizzicato, etc. Eso es un poco para entender la diferencia entre lo que hace un mensaje de cambio de banco y lo que hace un mensaje de cambio de programa. Ahora bien, me gustaría que trabajemos un ejemplo sencillo de cómo hacemos esto en Reaper. Lo que primero vamos a hacer es doble clic sobre el ítem MIDI en el que nosotros tengamos nuestra música. Yo acá hice algo muy breve que nos va a servir de ejemplo. Hacer doble clic nos permite ingresar al editor MIDI, y una vez dentro de él, lo que vamos a observar aquí en este botón de la parte inferior izquierda es los distintos mensajes MIDI que nosotros podemos enviar. Dentro de ellos, fíjense que tenemos el mensaje de cambio de programa, el mensaje de selección de banco, MSB, y luego tenemos el mensaje de selección de banco, LSB. Y además tenemos algo que agrega Reaper, que es un mensaje, llamémosle combinado, en donde a través de la configuración de esta herramienta, digámosle, voy a poder hacer en un solo paso el cambio de banco y el cambio de programa. Vamos a arrancar usando primero esta herramienta para entender un poco el funcionamiento, y después lo vamos a hacer de manera por separada, es decir, enviando mensaje de cambio de programa, mensaje de cambio de banco MSB y mensaje de cambio de banco LSB. Lo seleccionamos, bueno, ya estaba seleccionado, y lo primero que tengo que hacer es un doble clic en la parte de, digamos, del ítem donde yo quiera que ese mensaje ocurra. En general es un poco antes de que suene la música, para asegurarnos de que la primera nota ya venga con el sonido que nosotros deseamos. Fíjense, yo hice doble clic sobre este área para establecer un punto en el tiempo donde quiero que eso ocurra. Y lo que tenemos acá es lo siguiente. Primero, recordemos que estos tipos de mensaje MIDI van a necesitar de que nosotros asignemos un canal para enviarlos. En este caso vamos a trabajar con el canal 1 y vamos a tener los mensajes de banco MSB, los LSB y los mensajes de cambio de programa, como veíamos hasta hace un ratito acá, ¿no?, que les mostraba.
Como les decía, esta herramienta que nos ofrece Reaper combina todo en esta ventana y lo resolvemos directamente desde acá. Una particularidad que tenemos que conocer para enviar correctamente este tipo de mensajes con cada sintetizador es entender un poco la lógica de cómo lo reciben. Fíjense que, por ejemplo, el orquestral, no sé, vamos al sonido de flauta y fíjense que tiene estos números adelante que dicen P4004. Este primer 4 que vemos acá, seguido de la P, va a estar relacionado con los mensajes de cambio de banco LSB, o sea, los segundos, estos que están acá. Y luego, vuelvo aquí, este numerito que dice acá, 004, va a ser el número de programa que nosotros vamos a tener que convocar para, si quisiéramos usar esto. Tenemos que tener y saber una salvedad, por lo menos para este módulo de sonido, es que la cuenta acá empieza desde 1, acá no lo vemos pero no importa, y en Reaper empieza desde 0. Por lo tanto, si yo quisiera convocar este sonido, y si las matemáticas no me fallan, yo en vez de poner un cambio de programa 004, tendría que poner 003. Lo voy a poner y voy a poner también el 4 acá, que recuerden lo que era este 4 que está después de la P. En teoría, si yo pongo enviar ahora, no debería cambiarse el sonido acá porque estoy convocando al que ya está puesto. Fíjense que no sucedió nada. Y si yo cambio acá al 4, eso cambió acá a flute vibrato 2. Vuelvo al 3 y fíjense que tengo el cambio hecho. Si yo estaría trabajando, por ejemplo, en el canal 2, lo mismo ocurriría, pero en el canal 2. Vuelvo al canal 1 y habrán notado en estos cambios que hice que lo que acá es un 004 o puedo poner directamente 4, acá es un 005. Tenemos esa diferencia entre el número de programa que escribo acá y el que entiende el módulo de sonido. Pero una vez que sabemos eso ya no tendríamos problema. Entonces yo podría mandar un mensaje de cambio de programa aquí y luego otro aquí. Voy a hacer algo que musicalmente no tiene mucho sentido, pero es para que veamos un poco el funcionamiento. Fíjense, vamos a cambiar a otro totalmente distinto, que en este caso lo puse al azar y es una tuba. Es decir, que para esta parte vamos a tener la flauta y esta última nota, lo vamos a correr un poquito, vamos a tener una tuba. Escuchémoslo a ver si esto es así. Un poquito más fuerte por las dudas. Y lo escuchamos una vez más. Incluso cuando vemos acá está hecho el cambio de programa que nosotros queríamos. Ahora bien, vamos a hacer lo mismo, pero como habíamos dicho en un principio, a través de mandar un mensaje de cambio de programa, mandar un mensaje de cambio de banco MSB y uno de cambio de banco LSB. Es un poco más engorroso, pero bueno, quien quiera sepa que también está esta opción. Entonces, primero voy a mandar un cambio de banco MSB. Antes que nada recordemos que fue lo que mandé acá. Era MSB 0 y después si quería, por ejemplo, la tuba, era LSB 3 y luego el número de programa 10. La tuba es 11, pero acá ponemos 10. Lo voy a cambiar por cualquier otro para que aparezca otro y entonces vamos a hacer el ejemplo. Entonces MSB lo activo, hago doble clic y hago botón derecho y propiedades del evento y le voy a decir que sea por el canal 1, esto está bien, es un mensaje de cambio de banco MSB, esto está bien, y el valor 0, esto está correcto. Le doy enter. Ahora vamos al cambio de banco LSB, que en este caso tenía que ser 3, hago doble clic, botón derecho, propiedades del evento y nuevamente tengo
canal 1 y aquí tengo que poner el 3, porque era lo que habíamos quedado. Y por último, tengo que mandar el mensaje de cambio de programa. Lo voy a mandar aquí también. Botón derecho, propiedades del evento. Y fíjense que es mensaje de cambio de programa y tenía que poner el canal 1 y el valor 10 para convocar al 11, que era la tuba. Aplicar. Vamos a ver si esto no falla y vamos a correr esto. Fíjense que ahí ya tengo el cambio de banco y de programa hecho. Fíjense que de esta manera hago más pasos. Esta herramienta que veíamos antes me soluciona mucho más la cuestión. Y por último, vamos a borrar esto. Voy a darle control Z y fíjense que al haber hecho eso, se escribió este mensaje en conjunto. Si yo entro acá, fíjense que está 0, 3 y 10, todo por el canal 1. Es decir, que al haber escrito enviado este mensaje, este otro y este otro, se me escribe el que vimos inicialmente. Les decía, por último, vamos a borrar esto y fíjense que se borra el de programa, el MSB y el LSB. Y por último, sepamos que también hay una herramienta acá que me combina los dos bancos, el MSB y el LSB. Pero me va a faltar el programa. Pero no importa, lo voy a hacer. Fíjense, vengo acá otra vez, hago doble clic, hago control F2, el atajo de teclado, y fíjense que ahora tengo canal 1 y tengo MSB y LSB. Fíjense que si yo pongo 0, el MSB es 0 y el LSB es 0. Una vez que llegué a 127, el 128 va a ser MSB 1 y LSB 0. No voy a poner el de la tuba porque tendría que ir contando, no sé, mandando determinados números para que este me den 0, este me den 3. Perdón, estoy diciendo, porque como en este caso el MSB es 0, no tengo problema. Pero ya cuando es superior, ahí es un poco más complejo porque tengo que hacer unas cuentas que no vienen al caso. Ahí ya tengo con este solo mensaje seleccionado el banco MSB 0 y el LSB 3. Ahí está, le doy a aplicar y nos quedaría por mandar el mensaje de cambio de programa, que tiene que ser otra vez el 10 para que sea la tuba. Vamos a venir y cambiarlo, así vemos el cambio, si es que lo hacemos de manera correcta. Y fíjense, 3 maneras de haber conseguido lo mismo. Bien, ahora me gustaría que veamos unas particularidades con otros dos sintetizadores. Para este caso, este lo vamos a sacar y vamos a convocar a esta versión. Bien, ahora que la tenemos acá, me gustaría que veamos algunas cuestiones que son parecidas y en algún momento las pueden llegar a querer utilizar. Se habrán dado cuenta de quizás una particularidad que yo acá, en esta ventana que es de Reaper, ya tengo la posibilidad de visualizar alguno de los presets que trae el programa. Si yo después entro dentro del programa y los comparo, bueno, veo que hay muchísimos más. Pero al menos algunos de ellos los está reconociendo Reaper. Y yo los puedo convocar, los de este listado, a través de un cambio de programa y un cambio de banco, como veíamos antes. Vamos a hacerlo. Aquí vamos a borrar lo que teníamos hecho antes. Fíjense, ahí no hay ni mensaje de cambio de programa ni de cambio de banco. Y lo que voy a hacer nuevamente es mandar un mensaje de cambio de banco y de programa, ¿no? Esta herramienta que nos proveía Reaper, en donde tengo condensado los mensajes de cambio de banco MSB, los LSB y los de programa. Fíjense que acá de alguna manera está viendo el sintetizador que yo cargué. Y acá yo voy a poner
Fíjense que todo en 0 me está convocando a este programa, que es Steinway de Prelude. Si yo pongo un 1 acá, me pasó al siguiente, es decir, al segundo del listado, al Steinway B Prelude. Naturalmente, si yo paso al 2, me va a seguir el listado y así conforme hasta que llegue al final de la lista. Es decir, que los cambios de banco van a estar en 0 y los cambios de programa van a ser los que justamente me cambien el sonido del sintetizador. Pero vamos a ver que hay una particularidad. Fíjense, yo voy a mandar un mensaje, por ejemplo, en el 2 acá, y como hacíamos antes con la tuba, voy a mandar otro acá, no sé, en el 10 acá. Fíjense que es algo distinto y lo tenemos acá. Escuchemos a ver qué pasa. Fíjense que sonó lo mismo. Incluso algo que podríamos ver es que en la ventana esta, acá, no se están cambiando, fíjense. Acá están los nombres. Bueno, tal nombre y tal nombre, pero acá sigue estando el primero del listado. ¿Eso por qué es? Porque cuando yo trabajo con este listado que está acá, ya sea bien que reconoce los que trae el programa o ya sea bien presets que yo guardé al utilizar el programa, voy a tener que venir acá a este más, habilitar el enlace al cambio de programa y voy a poner, acá no está linkeado, voy a poner que los linkee. Y fíjense que ahora sí tengo los cambios que están hechos acá. Se ve claramente. Obviamente, bueno, esto no tiene tanto sentido musical en cómo lo puse acá, pero no importa, lo que nos interesa es mostrar cómo nosotros podemos realizar estos cambios de sonido en determinado momento sin tener que nosotros venir a hacer un clic, etc. De alguna manera automatizamos los cambios. Bien. Y por último, vamos a ver el ejemplo en donde nosotros vamos a trabajar con, como les decía antes, ya presets que tengo yo. Fíjense, por ejemplo, tengo este sintetizador, que es el Vital, y fíjense que acá tengo un montón de presets, pero que hice yo, no es que Reaper los está reconociendo en base a los que el programa trae de manera nativa. De hecho, voy a agrandar un poco, así lo vemos. Fíjense que yo acá tengo todos los distintos presets que trae el programa. Bueno, son un montón, un listado enorme. Yo no voy a trabajar con esos, pero sí voy a trabajar con los que yo fui haciendo a lo largo de mi uso con este sintetizador. La lógica que vamos a seguir es la misma de antes. De hecho, fíjense que incluso dejando los cambios de programa anteriores, vamos a ver qué pasa. Lo que sucedió es que me olvidé, y esto tenemos que estar atentos cuando no nos funcione, es que cuando estábamos trabajando con este listado, como les decía antes, ya sea de presets o de presets nuestros o de presets que son del programa, pero Reaper de alguna manera los reconoce y se los pone y se los ofrece acá, vamos a tener que hacer este enlace al cambio de programa. Fíjense que no está linkeado, lo linkeamos y ahora sí. Fíjense que me fue navegando, si bien quedaron los nombres del antiguo módulo de sonido, ahora ya están disponibles los nuevos, que creo que eran el 4 y el 10, van a ser el 3 y el 9, ¿no? Son uno antes porque la cuenta empieza distinta. El 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, es una cuestión de ahí de la cuenta que hice mal, pero sepan eso, que el 00 va a corresponder con este, el 01 con este, el 02 con este, el 3, etc. Bien, vamos a chequear esto, mejor dicho, mostrar esto último que acabo de decir. Vamos a poner el 000 y vamos a poner uno más cercano para contarlo más fácil, el 2. Entonces, venimos acá.
Fíjense que fue al 000, que es el vibrato, que es el primero de la lista, y este es el 001 y este es el 002. Podríamos pensar que este es el 1 de la lista y este es el 3. Corto ahí el sonido. Este es el 1 de la lista y este es el 3, pero a los efectos del cambio de programa, este es el programa 000 o 0 y este es el programa 002. Tengamos en cuenta esa cuestión. Y por último, para este tipo de casos no vamos a tener problema con lo que es vengo acá, lo que es el banco, porque va a ser el 0, tanto el MSB como el LSB. Perdón, estoy apretando mal el atajo de teclado. Va a ser tanto 0 MSB y 0 LSB los cambios de banco. Bien, hasta acá este tutorial en donde vimos los mensajes de cambio de banco y los mensajes de cambio de programa a través de 3 módulos de sonido: el Edirol Orchestral, el Pianotech y el Vital.